Cara a Cara, la entrevista. Bueno, te lo comentaba, vamos a platicar ahora con Enrique Gallardo, gerontólogo y perito experto en la materia de gerontología, designado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Qué largo está tu cargo, Enrique Gallardo. Muchas gracias, Laura. Sí, un poquito largo y fíjate, ahí faltó, pero lo resumimos un poquito. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó No, fíjate ahí? que es bueno, si lo sumamos o lo complementamos, también es Supremo Tribunal de Justicia, ambos son el Poder Judicial, pero casi siempre nos piden pues que lo mencionemos como el Consejo, ¿sí? El Consejo de la Judicatura, pues para tener en cuenta que estamos ahí acreditados y como siempre pues actualizándonos en toda esta rama que nos apasiona. Muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros de esto. Mucho se habla que conforme nos vamos convirtiendo en personas adultas y llegamos a lo que ahora se le llama adultos mayores a partir de los 60 años. Así es, Laura. Vamos empezando a tener comportamientos o teniendo una regresión en nuestros comportamientos. Pero ¿cuánto influyen las personas que están a nuestro alrededor para que nos vayan haciendo sentir de esta manera, en que ya no podemos Claro. hacer cosas, en que ya es mejor que estemos sentados, en que ya es mejor que te quedes en casita y no salgas porque corres riesgos? Y si sales tienes que salir siempre acompañado de una persona. Así es. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es parte de lo que nos sucede con nosotros o es la misma sociedad que está en nuestro entorno? Fíjate, Laura, qué buena introducción, porque mira, hay que reconocer, bueno, todos, ahorita en este momento estamos viviendo este fenómeno llamado envejecimiento. Ahorita lo que a mí me gustaría mucho expresarles es que, bueno, no nos dejemos llevar de que hasta cierta edad apenas voy a empezar a envejecer, porque desde que nacemos, y así lo dice la definición de la misma OMS, es un proceso gradual, es un proceso biológico que todos estamos padeciendo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando nosotros estamos viviendo este fenómeno llamado envejecimiento, pues sí, efectivamente vamos creciendo, nos vamos reproduciendo, estamos envejeciendo, pero cuando vamos envejeciendo, y que es característico en todas las personas, es que podemos ir adquiriendo nuevas limitantes, ¿sí? Una limitante puede ser física, puede ser una limitante también cognitiva, que es la parte de la mente, o una limitante también social, que esto es donde entra mucho la parte de que muchas veces no acudas a ciertos lugares porque ya no son a lo mejor aptos para ti, porque hay mucha gente, porque no está adecuado en infraestructura, porque a lo mejor no hay quien esté al pendiente de ti, puede ocasionarte un accidente, o que simplemente inicie desde casa, ¿sí? Por ejemplo, de decir, bueno, yo no dependo de nadie, pero yo todavía sé hacer ciertas actividades, como pintar, a lo mejor hacer cosas del hogar, pero que conforme vamos envejeciendo, pues vamos teniendo también, bueno, muchas complicaciones. Hay que reconocer, y lo tocamos la vez anterior, de que debemos de borrarnos también estas ideas de que todas las personas se vuelven a convertir niños. Efectivamente no es un término adecuado ni correcto. ¿Por qué, Laura? Porque muchas veces, ya decíamos, las personas como tal pueden ir teniendo alguna patología, pueden estar bajo un tratamiento médico que haga que tenga este tipo de conductas. Entonces, muchas veces yo siempre he recomendado que las personas como tal, en todos en general, tengamos una situación de, bueno, ahora sí, reconocimiento a nuestras habilidades, a nuestras capacidades, pero también a las necesidades que hay como individuo. ¿A qué me refiero con esto, Laura? Bueno, si yo soy una persona adulta mayor que todo el tiempo a lo mejor he manejado, pues bueno, va a haber un determinado tiempo en donde ya no voy a tener el mismo reflejo que tenía a lo mejor a los 20, 30 años, ahora que ya tengo 60, 70 años. Y que muchas veces nos cuesta trabajo reconocer que ya no vemos bien de noche, que ya no vemos bien o ya no tenemos el mismo reflejo. ¿Cuál es la recomendación aquí? Bueno, hablar con la persona honestamente, directamente y decirle, bueno, pueden existir ciertas complicaciones, pero sí es importante que tú también reconozcas que hasta cierta hora del día puedes manejar, porque ¿qué va a pasar? Bueno, muchas veces nos escudamos diciendo es que la necesidad, es que la urgencia, pues sí, pero todos ese tipo de factores, Laura, nos pueden determinar a que pase una tragedia fatal. ¿Y qué pasa? Pues la persona pues esté ahora sí, como dicen por ahí, en prisión o pagando pues ahora sí con un sentimiento de culpa porque ocasionó una tragedia o un accidente que derivó la muerte de ciertas personas. Bueno, yo creo que aquí también es muy importante el cómo se plantea, el cómo se platique y tener una realidad muy Sí, clara. Si realmente hay alguna circunstancia, como yo lo comentabas, física o cognitiva, o pues, de salud obviamente, que no permitiese que una persona arriba de los 60, 65 años
pueda seguir teniendo una vida como la ha tenido antes de esta edad, pues bueno, se vale, pero si no, también que los que están alrededor respeten mientras tenga estas facultades. Así es. Porque muchas veces son ellos los que dicen, no, es que mamá, papá, tú ya no puedes. Así es. Y la persona en cuestión, pues todavía tiene energía para muchas Ujú. otras cosas más. Entonces, también yo creo que sería compensar. A ver, ya no puedes manejar, pero está esta posibilidad, ya no, si quieres salir y andar para todos lados, pues pide un servicio Claro. de plataforma que te lleve, que te traiga. Pero no decirles que como ya no puedes salir, ya no Así puedes es. manejar, te quedas en la casita y olvídate de salir si no es conmigo. Sí, y es que fíjate, Laura, eso también nos ha derivado en muchas ocasiones a tu servidor con, ahora sí con la experiencia ya de en este ámbito, que las personas llegan y te manifiestan eso. Oiga, es que yo todavía puedo dar más, todavía puedo hacer esas cosas, pero mi hija me regaña, fulanito me grita, sutanito de tal me hace sentir que ya no valgo. Entonces, ¿qué pasa? Todo este tipo de comentarios negativos, peyorativos, hacen que la persona pierda las capacidades. Y en ocasiones vienen las depresiones, vienen los aislamientos y vienen también a veces algo que se llama la ansiedad, ¿sí? De decir, bueno, yo puedo, yo lo sigo haciendo, lo puedo lograr, pero ¿qué pasa? Al primer accidente, luego vienen ya todas estas complicaciones o estos problemas, ¿no? De, te dijimos que no lo hicieras, te dijimos que no salieras, te dijimos que ya no tomaras el vehículo. Entonces, sí es importante las formas en que también nos estamos dirigiendo hacia ellos. Por eso ya decíamos, fíjate, es importante que como personas, si eres hijo, compañero de trabajo, vecino o simplemente eres parte de la sociedad, pues tengamos la empatía hacia ellos. No es lo mismo una persona igual que a lo mejor tenga 60, 70 años, a una persona de 40, 30 años que pueda cruzar la avenida casi corriendo o casi a un paso o a un ritmo rápido. Pero sí es importante también, Laura, reconocer que después de cierta edad, sí, nosotros vamos a tener, siempre lo vamos a tener un deterioro, pero hay algo que también la bibliografía no lo marca y no lo dice, que podemos tener un declive. Y un declive hace referencia cuando ya tenemos alguna enfermedad, que eso también nos va a ir derivando a situaciones de ya no poder hacer las cosas. No se diga cuando tenemos una enfermedad, por ejemplo, cognitiva, donde ya no nos permite que nuestro cerebro nos mande la señal y nos diga, bueno, todavía puedo comer por sí solo, puedo agacharme para recoger cierto objeto, puedo reconocer ciertas cosas o simplemente también, por ejemplo, acordarme si comí, si tomé algún medicamento o simplemente hacia dónde iba. Entonces, sí es importante que nosotros como tal empecemos también, bueno, yo invito a las personas que como personas adultas mayores, ustedes mismos digan, ¿saben qué? Yo toda la vida me dediqué a esta profesión, pero hoy en día ya no puedo realizarla. ¿Cómo me pueden ayudar? Si, por ejemplo, es una persona que hoy en día también cocina, pero que a lo mejor ya empieza a tener dificultades para reconocer a lo mejor la sal con el azúcar o la estufa prendida, le cuesta trabajo ya encenderla, pues pedirle ayuda, porque también hay personas, Laura, que lamentablemente no se dejan ayudar y por eso vienen también ciertas complicaciones. Tenemos que hacer una pausa comercial, regresamos, esto es Cara a Cara. Cara a cara, el ángulo de la noticia. Estamos de regreso a Cara, gracias por estar con nosotros. Te recuerdo que estamos platicando con Enrique Gallardo, gerontólogo y perito experto en la materia de gerontología, designado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. El tema, ¿por qué vamos limitando a las personas adultas mayores? Y ahorita que te estaba escuchando en el corte anterior, Enrique, me acordé porque yo alguna vez ya hice esta pregunta, pero fue a un analista político. Sí. ¿Qué pasa? Porque ahorita estamos hablando de que se van perdiendo facultades, capacidades, pero si hacemos un recorrido por nuestros gobernantes, por nuestros políticos nacionales e internacionales, actualmente AMLO tiene 70 años. Sí. Los que están contendiendo por la presidencia de los Estados Unidos, que es Donald Trump, tiene 77 años y Joe Biden tiene 81. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Se contrapone o es que en realidad somos la sociedad quienes pensamos o creemos que no se puede seguir haciendo más actividades llegando a cierta edad? Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de dirigir una nación. Claro. En cualquiera de estos tres. Las dos candidatas que en este momento también están contendiendo a la presidencia de la República Mexicana, también fluctúa entre los 60 y 62 años de edad. ¿Qué pasa ahí? Sí, fíjate, Laura, que bueno, vamos a hablar desde este contexto cultural mexicano.
Lamentablemente, fíjate, las estadísticas nos marcan, y ya lo hemos hablado aquí en ocasiones, donde sí tenemos ciertos pensamientos, comentarios negativos hacia la vejez, y muchas veces tenemos la idea de que ya cuando llegas a esta edad, pues ya no eres apto ni tampoco eres ahora sí una persona hábil, a lo mejor para hacer las actividades. Y esto, como tú lo dices, la misma sociedad lo ha impuesto. No generalizamos, pero las estadísticas marcan que más del 90% de la sociedad ve a las personas adultas mayores ya como unas personas que nos van a funcionar mejor en su casa, mejor sin trabajar, y las personas que sí quieren, pues bueno, ya es como, ahora sí, un problema, ¿no? Porque no, pues ya pasó tu tiempo. No, hay que reconocer que, claro, todo individuo tiene, pues ahora sí, maneras de pensar, todos pensamos de diferente forma, pero sí es importante reconocer hasta dónde pueden llegar. ¿Por qué pongo este ejemplo, Laura? Porque muchas veces, claro, nosotros podemos estar en el trabajo, a lo mejor no tenemos ni familia, ¿no?, etcétera. ¿Y qué dice la gente? Bueno, yo mi zona de confort es nada más el venir a trabajar. Pero muchas veces le dices, oiga, ¿y no le gustaría a lo mejor viajar, salir de paseo, a lo mejor estar en algún emprendimiento, en algún negocio, etcétera? Y te dicen sí. Entonces hay ocasiones en donde se pueden hacer otras actividades y que no necesariamente sean, bueno, detrás de un escritorio. Obviamente también decíamos, y volvemos al mismo tema, cuando, aunque sea en cuestión, fíjate, en cuestión política, en cuestión laboral, en cuestión de docencia, etcétera, que también hay personas arriba de 60 años, ellos podemos aprender de ellos muchas cosas, pero es importante también cuando ellos en ocasiones o estas personas dicen, yo hasta aquí ya no puedo. A mí me ha tocado ver mucha gente, y voy a poner el ejemplo, maestros. Yo tengo mi tía que tiene 80 años, es maestra de una escuela, directora, y ella misma me ha dicho, a esta edad, mira, yo ya no te aguanto levantarme tan temprano. Tampoco te estoy diciendo que me levanto a las 2 de la tarde, pero yo ya no te aguanto a lo mejor estar en un grupo con los alumnos porque pues ya pasó como mi etapa de maestro, pero sí puedo aportarte a lo mejor en la cuestión administrativa, en la cuestión operativa de cómo se lleva la función de la escuela, ¿no? Entonces, te digo, hay que ir viendo nada más, Laura, como individuos, o sea, como sociedad, como familiares, hasta dónde la persona puede realizar estas actividades. Obviamente también, claro, va a haber personas, Laura, y déjame decirte que hay personas que son jubiladas y que a los 10 años te dicen, o a los 5, ya me fui mucho, oiga, es que yo quisiera seguir trabajando o volver a mi zona de confort, que era mi trabajo. Pero ya cuando les empieza a decir, oiga, pero está dispuesta a regresar, a lo mejor en llegar temprano, el tráfico, o el cruzar Guadalajara, y ya desde ahí cambia el chip, dicen, no, es que ya veo que ahora muchas veces se complica el traslado, ¿no? Entonces, Pero fíjate que ahí de alguna manera me estás dando la razón en que le estamos coartando a las personas que todavía tienen las ganas o la iniciativa de hacer cosas, pero sí, cuando ellos manifiestan, oye, me gustaría volver, y tú le dices, no, espérate, como que ahí también le estamos quitando esas ganas de volver a hacer algo, porque le estamos limitando desde antes de que lo hagan. ¿Por qué limitarles y decirles, pero estás dispuesta porque mira, no, adelante, prueba, hazlo y tú mismo toma tu decisión? claro. Pero si yo ya mismo le estoy diciendo, pues sabes qué, pues yo, si te va a pasar esto y hay más tráfico, hay más gente, le estamos desmotivando. Pero es que fíjate, desde ahí tú lo dices de esta forma, digamos, lo adviertes, porque tú estás, bueno, de este lado, ¿sí? Y que en ocasiones las personas, te lo digo por experiencia, o sea, sí te dicen, voy a volver, adelante, hágalo, perfecto, es respetable, pero a la semana ya te dicen, ya no, ya me cansé, ya no tolero, ya no aguanto el ambiente laboral, y a veces, ¿qué pasa? De tú estar, a lo mejor ya jubilado, o a lo mejor descansando, o a lo mejor sin el pendiente de venir a checar o de cumplir un horario laboral, una jornada, pues ya ahora ya se te hace más complicado. ¿Y qué pasa? Puedes tener hasta ciertas patologías. A mí me ha tocado personas que, bueno, cuando trabajaban, mira, ni eran ni diabéticos, ni hipertensos, ni tampoco tenían estos problemas, porque la otra vez me tocó una señora que decía, volví a trabajar y en cuanto volví, el estrés de los compañeros ya hasta me dio una parálisis facial por el estrés. Entonces, créeme que esto es autónomo, uno lo dice, Laura, uno lo dice, recomiendas, pero la decisión la va a tomar la persona. Aquí nada más sí hacer bien hincapié de que, bueno, la decisión la van a tomar las personas. Si usted es una persona que va a decidir o van a decidir por usted, pues bueno, yo recomendaría que lo hable con sus familiares, lo hable hasta con su esposo o con quien sea. Y si no tiene a nadie, pues bueno, haga usted un análisis de todo lo que va a
explicar, o sea, el estar en esa situación. Si para usted es viable, adelante. Si para usted piensa que no es viable, pues puede hacerlo de diferente forma. Pero la idea aquí es que se pueden hacer, Laura, muchas actividades donde puedes realizar y puedes aportar muchísimo en todos los aspectos. Ya lo decías tú ahorita, estamos en veda electoral, puedes participar en todo esto de las campañas, etcétera. Si no hay veda electoral, bueno, hay lugares de esparcimiento donde puedes ir y convivir con gente de tu misma edad. Puedes también, por ejemplo, acudir en la cuestión vecinal, a lo mejor en pláticas, charlas, etcétera. Pero ya si en tal caso todas esas herramientas no le gustan o no le llaman la atención, pues bueno, considere usted qué es más viable y qué es favorable para su salud, porque muchas veces, ya decíamos, y te pongo el ejemplo, o sea, las cuestiones de los traslados es lo que hoy en día las personas se quejan un poco. Y muchas personas hasta lo mismo dicen, para ir a cierta consulta, bueno, tengo que ir porque tengo que cumplir con mi salud, pero me cuesta mucho trabajo esperar de pie o esperar 2-3 horas la fila de la farmacia, más otras 2-3 horas para trasladarme. Entonces creo que aquí como todo, o sea, yo recomiendo a las personas, o sea, si usted ahorita se siente una persona capaz, apta de realizar actividades, hágalo. Pero si usted empieza a manifestar ya problemas, estrés, sobre todo hasta problemas ya de memoria, cognitivos, físicos, atiéndase y podemos empezar a trabajar desde otro plan para que usted, pues bueno, tenga una mejor calidad de vida. Porque al final de cuentas, ya decíamos, hay personas que después de la jubilación, 60, 70 años, pueden tener problemas tanto emocionales, pueden tener problemas cognitivos, pueden tener problemas físicos y que al final de cuentas, bueno, lo que ellos menos quieren, o creo que todas las personas lo que menos queremos es depender de alguien. Entonces, sí es un tema. Sí, definitivamente, porque también hay muchas personas que durante su época laboral, después dejan de trabajar y resulta que se empiezan a sentir mal, su salud se deteriora y pues yo conocí a una persona que tenía, no sé, 80 años aproximadamente, y era un señor que todos los días iba al tianguis. Llevaba su carrito cargado de cosas y sus papás, papá, ya no trabajes, papá, ya quédate en casa, etcétera, etcétera. Pues total, lo convencieron o lo obligaron y el señor al año se falleció. Entonces, yo no digo que sea una situación que general, pero creo que es importante que, igual que recomendamos que escuchemos a los niños, que platiquemos con ellos, que sepamos sus necesidades, también escuchemos a los adultos mayores. Así es. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pueden hacer? Y si quieren intentar algo, no hay que desmotivarlos, sino al contrario, vamos, hazlo. Y si en un momento decide que ya no puede, en lugar de reprocharle si le ves, te dije que ya no podías, pero ahí andas insistiendo. No, simplemente darle la oportunidad de que él mismo se dé cuenta hasta dónde puede llegar, tanto física como cognitivamente, intelectualmente. Pero si nosotros, que nos sentimos que estamos mejor que ellos, de entrar le decimos, ¿sabes qué? No, tú ya no puedes, ya no, tu cuerpo, ya estás cansado, ya estás enfermo, y le estamos recalcando todo el tiempo esto, lo único que vas a acabar es dañar su autoestima, ¿no? Así es, y fíjate, Laura, bien lo dices y lo comentas, o sea, la cuestión aquí es nosotros, siempre lo hemos dicho, en el pedir está el dar, ¿no? Y creo que si él nos dice, bueno, es que ahora que he dejado de trabajar o de hacer ciertas actividades, pues me gustaría innovar o me gustaría iniciar algo nuevo, entonces darle la oportunidad, créeme que por eso lo hemos dicho, o sea, hay muchos lugares para hacer actividades, desde aprender un idioma, tocar un instrumento, convivir con personas, bueno, el cine, las plazas, etcétera, pero siempre es importante, como te digo, o sea, mencionarles los riesgos que puede haber. Sí, a lo mejor, por ejemplo, si la persona, como te digo, un señor que a lo mejor toda su vida fue independiente y pintaba y cambiaba los focos, se subía a las escaleras y eso, igual, pues puede hacerlo, seguir haciendo, pero bajo supervisión, porque también si nosotros no estamos al pendiente de ellos, no los escuchamos, pues pasan este tipo de tragedias, ¿no? De que chin, ya se cayó y luego, ok, ya pasó este accidente. ¿Y qué decíamos? En vez de a lo mejor, claro, a lo mejor no lo vamos a consentir, pero por lo menos decirle, ya ves, por eso la intención de que no hagas eso cuando estés solo, porque te puedes lastimar o te puedes caer. Pero si empezamos a maltratarlo, pues es lo que decíamos, ya viene otro tipo de, pues hasta violencia psicológica, violencia física, porque hay personas que pues pierden la paciencia y empiezan pues a gritarle demás. Entonces, creo que
la recomendación en general, si usted es una persona adulta mayor o igual no es persona adulta mayor, pues usted mismo vaya reconociendo las actividades que sean de su agrado también, porque a veces, Laura, o sea, las actividades de agrado las confundimos con las cuestiones que hacemos de la vida cotidiana. Sí, por ejemplo, hay gente que te dice, no, pues es que mi actividad de agrado es trabajar dobles turnos, tiempos extras. Bueno, sí es muy padre que trabaje, pero créame que al un primer, segundo, tercer día usted ya va a estar colapsado y el cuerpo también necesita descansar. Entonces, Hay jóvenes ¿qué? que se colapsan con medio turno también. Exactamente, pero volvemos al mismo punto, ¿qué tipo de trabajo también pues estás haciendo? Porque, por ejemplo, no va a ser a lo mejor una persona que a lo mejor maneje finanzas y que tiene que estar al 100% para que no, pues se le vaya a perder un billete o dar mal un cambio, etcétera. A lo mejor otro tipo de trabajo que a lo mejor es nada más estar a la espera o recibir. Por eso es lo que te digo, hay varios tipos de trabajos, hay varios tipos de formas, pero que tú mismo como persona adulta mayor, joven o adulto joven, pues debes de ir reconociendo hasta dónde yo puedo llegar. ¿Por qué? Porque en ocasiones, ya decíamos, si nosotros empezamos a limitar o empezamos también, como se conoce, a sobreproteger o a hacer una sobreprotección, ¿qué va a pasar? Pues la persona va a estar capa caída, va a estar deprimida, va a estar aislada y sobre todo también hasta de una forma en donde no va a querer ver a nadie. Bueno, pues van a decir, no me interesa, no me gusta que vengan y me visiten, entonces pues estoy aquí yo solo. Entonces creo que sí es importante nada más que todas las personas ahorita, te digo, hagamos una reflexión y creo que si usted todavía puede pintar, si usted todavía puede arreglar esa chapa, puede hacer actividades, usted señora todavía puede cocinar, todavía puede bordar, tejer o hacer muchas actividades, hágalas. Y si ya no puede, pues pida ayuda. Y si ya pide la ayuda y le cuesta un poquito más de trabajo, pues tenga la paciencia también usted, de que es ahora sí característico de todas las personas que vamos a ir perdiendo también los reflejos, es parte de nuestro proceso, Laura, por eso inicié explicando esto, o sea, es un envejecimiento que nosotros tenemos y un envejecimiento en el cual tú vas a determinar qué es lo que quieres, si va a ser saludable, si va a ser patológico, si va a ser a lo mejor habitual, donde puedo tener una o cierta enfermedad, pero está controlada y que muchas veces, te digo, más la alimentación, más la calidad de vida que le dé, los hábitos que yo tenga, la hidratación, etcétera, pues voy a tener una mejor calidad de vida. Y bueno, y también nosotros como sociedad, no solamente por ver una persona que ya está en este rango de edad, pues le empecemos a, a, a menospreciar en su capacidad, porque de repente también somos muy crueles los seres Así es, humanos. No, tú ya estás viejo, tú ya no puedes. así es. O sea, no, tú cómo te vas a animar a hacer esto si ya. Entonces también es eso, porque a final de cuentas, como dicen, como me ves te vi, como me ves te verás, o sea, todos vamos para allá Así es. si se nos permite. Entonces, tratemos a los adultos mayores como nos gustaría que nos trataran en un futuro, con el respeto y con las oportunidades, porque a final de cuentas, a lo mejor hay muchas personas que físicamente ya no se tienen la misma movilidad que tiene una persona de 30, 40, incluso de 50, pero tienen el conocimiento y la capacidad intelectual para seguir aportando. Así es. Entonces creo que a cada persona hay que darle la oportunidad de que realmente sigan realizando la actividad que ellos crean que pueden y si no, saberles decir ya no. Así es, y fíjate, ponemos varios ejemplos, Laura, o sea, puede pasar en todas las carreras, mira, hasta simplemente en los futbolistas, voy a poner este ejemplo, o sea, la vida de un futbolista casi siempre No es de los importa. 20 a los 35, 40 años, no es lo mismo, ahorita vas a poner un futbolista de 35, 36 y bien te va, a uno de 20, Como uno que pero está jugando. exactamente, entonces imagínate, pues ya pasaron sus tiempos, pero ¿qué es lo que te puede aportar a lo mejor ahorita, a lo mejor un Cuauhtémoc Blanco, un Hugo Sánchez, y esos que bueno, ya son un poquito más mayores, pero ¿qué te pueden Cuauhtémoc Blanco aportar? no creo, está muy ocupado. Pero te aportan el Ujú. conocimiento. Entonces es lo mismo en las personas adultas mayores. A lo mejor, ok, yo puede ser que hasta puedo ser egoísta a lo mejor en la cocina, pero puedo ir orientando o puedo ir enseñando a otras personas o igual yo mismo puedo ir perfeccionando. Y es válido también que como sociedad, ya decíamos y lo reitero, no caer en el edadismo. El edadismo que decíamos, términos peyorativos o estos comentarios negativos hacia la vejez que nos van a ir desencadenando, por ejemplo, ya decíamos, los estereotipos, cómo pensamos, los prejuicios, cómo nos sentimos y la discriminación, cómo vamos a actuar, Laura. Porque eso también, por ejemplo, si nosotros no sabemos actuar ante una persona que a lo mejor estamos viendo que sí lo está haciendo mal, oiga, ¿sabe qué? Disculpe, es que usted le está poniendo azúcar y no es azúcar, tiene que ser sal. Ah, bueno, pues ya lo decimos de una forma, pero si lo empezamos a maltratar o insultar, pues ¿qué va a pasar la persona? Pues nos va a dejar ahí o se va a incomodar.
también esto es lo que tú decías, en la cuestión de los cuidadores. O sea, no es lo mismo cuando yo voy a cuidar a una persona que está totalmente a lo mejor sana, entre comillas, o sana me refiero a en que estoy acompañando, a una persona que ya tiene una enfermedad, a lo mejor hasta una demencia, una enfermedad neurocognitiva, donde, pues oye, si yo sé que se le olvida que comió, se le olvida tomar los medicamentos. Bueno, estamos hablando de una pues, condición más extrema. Exactamente. ¿Cómo la voy a maltratar? O sea, o cómo también voy a decirle que pues la voy a limitar, al contrario. Ahí sí es donde tenemos que tener ciertos cuidados y cierto seguimiento, porque podemos cometer, pues bueno, ya decíamos, en una sobredosis o en la automedicación. Yo sé que de momento podemos pensar que son casos aislados, pero ¿cuántos ejemplos de vida hemos visto en personas de 80, 70 años que comienzan una actividad deportiva y se desarrollan de buena manera? Recientemente estaba viendo el video de una señora de 90 años que corrió un maratón. Claro. Entonces, de realmente, ¿dónde está la limitante? ¿Dónde está el ya no puedes? ¿En lo que dice la sociedad, en lo que está en mí, o lo que se supone que tengo que hacer al llegar a cierta edad? Yo sé que, te digo, se puede llamar que son casos aislados, pero ¿qué tan aislado? O sea, ¿por qué son aislados? ¿Porque nosotros lo hemos hecho así y hemos limitado, o porque realmente ya no se puede? Y creo que la manera de hacer saber es intentarlo cuando llegues a cierta edad. Sí, y que sobre todo, fíjate, ya decíamos, esta cuestión de que a los 60, 70, 80 años las personas empiezan a hacer la actividad física, el deporte, o empiezan a implementar ciertas habilidades que a veces estaban ahí ocultas, o sea, ellos no se habían dado cuenta que a lo mejor podían explotarla o desempeñarla, y que muchas veces, como decíamos, los ejemplos de vida, por ejemplo, ahorita me hiciste recordar una señora que también, sale mucho en las redes sociales, que es bailarina, y ella misma decía que desde los 4 años empezó a bailar. Hay modelos de 60, exactamente, 70 años. y volvemos al mismo tema, Laura. O sea, ¿dónde queda esta parte de que la sociedad diga, ya no son aptos, ya no son hábiles? No, al contrario, sí pueden aportar muchísimas cosas, pero al final de cuentas, a veces como sociedad o como familia empezamos a dejarlos a un lado. Entonces, creo que es una tarea constante, o sea, es una tarea que nos debemos de llevar todo mundo, y que sobre todo no nada más yo que me dedico a esta área, y que ustedes que nos entrevistan y conocen, pues creo que todo lo debemos de aplicar en nuestra vida diaria. Y al final de cuentas también, pues no llegar a este caso de decir ya porque sea mayor, pues va a estar enfermo, o porque sea mayor, ya es sinónimo de discapacidad, o porque ya sea mayor es sinónimo de que ya se le olvidan las cosas. Eso pues totalmente está pues en un error. Bueno, pues aquí nos Angélica recomienda la película Agente Topo. Sí, ¿cómo no? Sí, es una película donde, bueno, un adulto mayor se mete ahí de infiltrado a una residencia geriátrica y pues empieza a hacer todas estas investigaciones. Bueno, Enrique, un placer tenerte aquí. También me acordé de que hace muchos años aquí había una señora que era corredora. Creo que se llamaba Rosita, que se dedicaba a vender periódicos y todo, y participaba en carreras. Y así como lo hacen ahora las que conocemos, que los pies ligeros, ¿cómo se llaman? Bueno, se me olvidó el nombre de donde, a la comunidad que pertenecen, pero que han sido reconocidas porque corren con sus ropas de diario. Bueno, pues aquí había una señora que creo que se llamaba Rosita, y ella corría con sus guarachitos de plástico, su bandilito y todo, y participaba en maratones. Así que creo que mucho de esto está en nosotros, en cómo nos preparemos para llegar a esta edad, y también que los que están a nuestro alrededor pues sepan que no llegar a cierta edad no significa ya se acabó la vida, ¿no? Claro, desde ahí las oportunidades de vida. Muchísimas gracias, Enrique Gallardo, gerontólogo y perito experto en la materia de gerontología, designado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. ¿Y dónde te pueden contactar? Gracias, Laura. Pues pueden seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Senectur Radio, así aparece, y mi teléfono 333-452-2947, a sus órdenes. Ramuri, algo así se llama. Estaba acordando el nombre de estas corredoras y corredores. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Hasta Saludos. Luego. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos.